verdad. La palabra del pastor es la verdad, ¿no? La palabra del obispo es la verdad, tampoco. La palabra del sacerdote es la verdad, tampoco. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la palabra de Dios. Por eso debemos siempre creer en nuestro Dios Salvador y lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, no podemos echar para atrás, ¿sí? Por más que queramos decir lo contrario a la Biblia, siempre tendremos que hacerle caso a lo que la Biblia dice, gústenos o no nos guste. Porque dice la palabra del Señor que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? Para instruir, pero falta una palabrita, para reprender, y esa es la que a veces no nos gusta. Que estudiamos en la Biblia, que enseñemos en la Biblia, pero cuando nos van a reprender porque hacemos algo que está en contra de lo que dice la Biblia, entonces ahí como que no nos gusta. Pero a nosotros nos gusta que Dios nos reprenda, ¿cierto? Porque los que tenemos hijos, cuando reprendemos a los hijos es porque queremos que no sufran. Así mismo pasa con Dios. Mis amados amigos, mis queridos hermanos, la más grande necesidad y la más grande esperanza de todos nosotros es la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? Amén. ¿Nos debe dar miedo la segunda venida de Cristo? No. ¿Nos debe dar alegría la segunda venida de Cristo? Sí. Pero yo quiero decirles que con la segunda venida de Cristo, mis amados amigos, a algunas personas les va a dar miedo. Y hay esas dos soluciones. Para uno será gozo y alegría, y para otro será terror y angustia, porque la alegría va a ser solo para aquellos que aceptaron la Biblia, se bautizaron y siguieron lo que dice la palabra del Señor. Escúchenme, los que hicieron lo que dice la Biblia, habiendo conocido poco o mucho la palabra de Dios. Todo aquel, no importa la religión, que sabe poco o mucho de la Biblia y lo guarda, escúchenme lo que les digo, y lo guarda, ese es del pueblo de Dios. No importa que sea católico, cuadrangular, pentecostal, adventista, rosacrucista. El que conoce poco o mucho de la Biblia, ¿qué hace? Lo guarda. Pero todo aquel que conoce poco o mucho de la Biblia, así sea católico, pentecostal, adventista, rosacrucista, mormón, pero no hace lo que conoce de la Biblia, entonces va a tener terror y sufrimiento en la segunda venida de Cristo. ¿De qué nos sirve coger la Biblia el sábado e irnos como santas palomas para la iglesia? Y durante todas las semanas somos gavilanes. ¿De qué nos sirve, hermanos queridos, a nosotros estudiar la Biblia en la casa si no hacemos lo que dice la Biblia? Por eso, o sentimos alegría y felicidad, o sentimos tristeza y dolor. El Señor Jesucristo nos viene diciendo durante toda esta semana que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras, porque es en la Biblia en la salvación, mis amados hermanos. Porque la Biblia nos lleva ¿a quién? A Cristo Jesús. Tenemos la vida eterna porque aquí encontramos a Cristo. Y al encontrar a Cristo, encontramos la vida eterna, mis amados. También la palabra de Dios nos dice, mis apreciados, que Dios no hace nada, el Señor, sin revelar su secreto ¿a quién? A sus siervos los profetas. Y durante estas 3 noches que han pasado, ustedes se han dado cuenta, mis amados, que todo lo que hemos estudiado han sido las profecías que Dios le ha revelado a sus profetas. Y que estas profecías lo que hacen es abrirnos los ojos para mostrarnos dónde estamos y qué falta para que venga Cristo y usted y yo vayamos a vivir al cielo. ¿Por cuántos días? Por 1000 años. Y si hablamos proféticamente, ¿por cuántos días? ¿Por cuántos días? Por 1000 días. Porque proféticamente el día es igual a ¿qué? A 1 año. Eso lo venimos estudiando todos estos días. Y luego de que pasemos 1000 años en el cielo,
viviremos aquí en esta tierra con Dios por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿No es maravilloso? ¿Ustedes qué creen que se sentiría Adán cuando vio en el Edén todas las maravillas del cielo hechas, todas las maravillas de Dios hechas en esta tierra? ¿Cómo creen que se sintió? Feliz, ¿sí o no? Pero ¿saben que usted y yo vamos a tener un privilegio que no tuvo Adán ni Eva? ¿Cuál será ese privilegio que no tuvo Adán y Eva? A ver, ayúdenme. Adán y Eva, cuando Dios le entregó el jardín del Edén, le entregó lo más hermoso y maravilloso de la creación de Dios. Pero usted y yo vamos a tener un privilegio que ellos no tuvieron. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Recuerden que dice la palabra del Señor: he aquí yo hago cielos nuevos y tierra nueva. Ya recordemos, estamos 1000 años en el reino de los cielos con Cristo. Imaginémonos estar en la misma presencia, en la habitación de Dios. Luego vamos durante esos 1000 años a buscar, mis amados hermanos, por qué somos salvos. Y cuando vengamos a esta tierra, después de esos 1000 años, cuando esta tierra sea purificada, entonces usted y yo vamos a poder ver cómo Cristo Jesús dice: sean hechos los ríos. ¿Y qué pasa con los ríos? Aparecen. Sean hechas las flores, y las millones de flores aparecen. Ese privilegio no lo tuvo Adán, porque cuando Adán fue hecho, ya Dios había creado todas las cosas. En cambio, usted y yo vamos a tener privilegio. Amén. Mis queridos hermanos, nada hace Dios sin que revele su secreto ¿a quién? A sus siervos los profetas. Y hemos dicho que el tiempo de Dios, ¿cómo es? Perfecto. Ahora viene la pregunta: ¿no creen ustedes, amigos, que todavía no le han entregado la vida a Jesús, que es tiempo de entregarle ya la vida a Cristo? Que los que no han sido bautizados ya es tiempo de que se bauticen para entregar la vida a Cristo y estar preparados cuando Él venga. Claro, el Señor dice que agregaba a su iglesia los que iban a ser salvos cada día, pero usted no puede esperar hasta el último día. Si usted siente el deseo en su corazón de entregar la vida a Cristo Jesús, entonces debe hacerlo por medio del bautismo lo más pronto posible. Estudiamos, mis amados hermanos, en las veces pasadas el imperio babilónico, que iba del año 606 al año 538 a.C. y fue representado por el león con 2 águilas, con 2 alas de águila, y también representado por qué parte de la estatua, por la cabeza. También vimos, mis amados hermanos, el imperio de los medos y los persas, que fue simbolizado en Daniel 7 por el oso más alzado de un lado que del otro, y que tenía 3 costillas en su boca, y reinó desde el año 538 hasta el año 331 a.C. ¿Y qué parte de la estatua simbolizaba esta bestia? Los brazos y el pecho. ¿Y qué imperio simbolizaba? Los medos y los persas. Y por eso, mis amados, el oso era un poco más alto de un lado que de otro, porque los persas eran más poderosos que los medos. Y también vimos, mis amados hermanos, que venía una tercera bestia en Daniel 7, que era Grecia, el año 331 al año 168 a.C. ¿Y qué parte era la simbolizada por la estatua? La parte del vientre, que era de qué metal, de bronce, y fue el imperio de Grecia, y que era un animal, una bestia de 4 cabezas, que simbolizaba 4 reinos, y que tenía una velocidad, porque la profecía, la palabra alas, significa rapidez, velocidad, y que no ha habido un imperio que conquiste el mundo tan rápido como el imperio de Alejandro Magno. Y luego veíamos que vendría también una 4ª bestia, espantosa y terrible. ¿Y qué parte de la estatua simbolizaba esta 4ª bestia? Las piernas. ¿De qué metal era? De hierro. Y
simbolizaba a Roma de los Césares, a Roma imperial, y esta bestia reinó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y dice que esa bestia era espantosa y terrible, diferente a todas las demás bestias, y que tenía en su cabeza ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Y qué significa la palabra cuernos en la profecía? Poderes, reyes. Y entonces de esos 10 cuernos salía un cuerno pequeño, y ese cuerno derribaba 3 cuernos y tenía poder por 1260 días o años. Y después de esa bestia, entonces sería cortada una piedra, no con mano, heriría la estatua en los pies y desmenuzaría o quebrantaría todos los reinos. Y decíamos que la Biblia nos dice que esa piedra que fue cortada es la segunda venida ¿de quién? De Cristo Jesús, mis amados hermanos. Y ayer estudiábamos, mis queridos, sobre las 2 bestias de Apocalipsis 13. Y Dios nos hacía una advertencia que está en Apocalipsis 14, 9 al 10, y dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si alguien adora ¿a quién? A la bestia. Y la Biblia nos mostró ayer que cuál es esa bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Roma papal, el imperio del poder político religioso de Roma, del papado, no el papa ni el cardenal, sino todo el imperio. Y ayer veíamos cómo se caracterizaba, donde dice la Biblia que cambiaría los tiempos y qué, y la ley. Y ayer veíamos y ayer que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice en sus escritos y en sus archivos que ella tiene más poder que la Biblia, y que por eso ella cambia la observancia del sábado para el domingo, y que es la Iglesia Católica la madre y cabeza de todas las religiones que guardan ¿qué día? El domingo. Y decíamos que si nosotros no guardamos el sábado, entonces estamos adorando ¿a quién? A la bestia. ¿Y quién le da el poder a la bestia? El dragón. ¿Y quién es el dragón? El diablo. Porque Satanás siempre le lleva la contraria a Dios de lo que dice. Dios dice que en Génesis dice: y Dios los creó varón y ¿qué? Y hembra, varón y mujer. Y el diablo dice: hoy en día no importa de género, usted si quiere ser homosexual, lesbiana, lo que quiera, no hay problema. Pero Dios dice que hay ¿cuántos géneros? 2. ¿Que Dios ama a los homosexuales y a las lesbianas? Sí. Pero que Dios los ama y quiere que ellos se aparten de ese pecado para poder salvos, si no, no van a ser salvos, porque la Biblia lo dice, mis amados hermanos. Así que ojo, varón, si usted estaba pensando que de pronto es que en alguna parte prefiere que lo consideren como mujer, no siga pensando. Y escuche, mujer, si usted pensaba que es que yo mando aquí y hacer los papeles de macho, no lo siga pensando, porque solo hay 2 géneros. Y la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ojo, cabeza del hogar. Y que los 2 se unirán y serán una sola ¿qué? Carne. Entonces no es más grande, por eso Dios dice que serán una sola carne. Y cuando es uno solo, usted cuando se mira al espejo ve otro. No, sencillamente no es más el hombre que la mujer, ni la mujer más que el hombre en el hogar, sino que Dios le dio a cada uno su rol. Ahora yo le pregunto, mis amados amigos, cuando Cristo venga y nos tome en cuenta a nosotros por el prójimo, cuando diga ¿qué trató de hacer? ¿Por quién es que primero nos va a pedir cuenta? ¿Por quién? Por los hijos, ¿sí o no? Ay, sí, tan bonitos. Primero tuvieron hijos que maridos, ¿sí o no?
los hijos. Y en cuarto lugar, los papás. Pero a veces en el hogar los papás se meten tanto en el hogar de los hijos que en lugar de ayudarlos lo que les hacen es hacer daño. Y hermanita querida, si su hijo ya se le casó y llega a visitar a su nuera, y eso sucede, y entonces llegan y le dicen: ay, pero ¿por qué le está haciendo las pastas a mi hijo así? Esos espaguetis no le gustan a él así, de malas. ¿Quién lo mandó a casarse? Que se coma los espaguetis como se los hace la esposa. Porque no es que ya los dos son uno solo. Pero a veces los papás se meten donde no deben estar. Quieren que los hijos les sigan dando el primer lugar. Y ojo, hijos que no se han casado, hasta que ustedes no se casen, después de Dios, el primer lugar lo tienen ¿quién? Los papás. Y a veces los hermanos también se meten en los hogares de los hermanos y lo que hacen es un daño. Porque después del esposo vienen los hijos, vienen los papás y los hermanos van más para abajo. Pero a veces nosotros queremos darle el primer lugar también, un error que cometen los esposos. Escúchenme, esposos, por más que usted quiera a su hijo, hermana, su marido sigue siendo el primero que ocupa el lugar en su casa. El hijo ocupa el segundo lugar y se comete el error que a veces se prefiere al hijo que al marido o a la mujer, y eso no está de acuerdo con las cosas de Dios. ¿Será uno qué? Uno solo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque Dios dice: dejará padre y madre y se unirán y será uno solo. Entonces Dios nos va a pedir cuenta primero qué hicimos para que el cónyuge se salvara o se perdiera, y después si viene lo que dice la palabra de Dios, porque herencia de Jehová son ¿quién? Los hijos. Pero para que hayan hijos debe haber primero cónyuge y después sí seguir honrando a padre y madre. Entonces, si nosotros no cumplimos lo que dice la palabra de Dios, vamos a recibir la marca de la bestia si no guardamos los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es la marca de la bestia? La marca de la bestia, ellos mismos dicen, nuestros hermanos católicos, que la marca es la observancia del domingo. ¿Y cuál es el sello de Dios? El santo sábado. Pero si lo guardamos como dice la Biblia, entonces cuando dice que recibiremos la marca en la frente o recibirán la marca en la frente y en su mano, no quiere decir que nos van a meter un chip, que nos van a poner el 666 ahí. Es que sencillamente ayer veíamos que la frente significa que conocen, que tienen conocimiento, que hay que guardar los mandamientos de Dios, y aún así siguen guardando un día que es diferente al que Dios pide. Eso es la mente, el conocimiento. Y en el brazo significa que nos obligarán por medio del trabajo, por medio de las instituciones, a que guardemos el domingo, mis amados hermanos. Pero ¿quién nos obliga a recibir la marca de la bestia? ¿El diablo será que nos obliga a recibir la marca de la bestia? No. ¿Dios nos obliga a recibir el sello de Dios? No. Lo decidimos por propia voluntad, mis amados hermanos. Ahora, cuando Daniel estaba viendo estas diferentes profecías, él le clamó a Dios lo que dice en Daniel 8:14 y le hace esa pregunta: ¿hasta cuándo serán estas cosas? Porque Daniel, al ver cómo el mundo era predicho y cómo los sucesos iban pasando de parte en parte, dijo: ¿hasta cuándo serán estas cosas? Y el ángel le respondió: hasta 2300 días, y entonces será purificado el santuario. Dice Daniel 8:14. Tengamos presente esto: 2300 días. ¿Y qué significa la palabra días en profecía? Años. Entonces hasta 2300 años y el santuario será purificado, mis queridos hermanos. Ya vimos que en Ezequiel y en Números nos dan la certeza de que un día es igual a un año. Y voy a buscar solamente, para quienes no vinieron ayer, lo que dice Números, el capítulo 14, el versículo 34, y lo voy a leer. Números nos dice lo siguiente, mis amados hermanos. Números 34 nos dice:
14:34, perdón. Dice la palabra del Señor, ¿qué o por qué significa el día un año? Conforme el número de días. Dice, conforme al número de los 40 días en que recorriste la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años. Un año por cada día y conoceréis mi desagrado. ¿Un año por qué? Por cada día. Entonces, cuando usted en profecía encuentre la palabra día, ¿significa qué? Un año. Dice, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Con otras versiones dice, para después de muchos años, de mucho tiempo. Daniel 9:27 nos sigue describiendo esta profecía que vamos a estudiar de ¿cuántos días? De los 2300 días o los 2300 años. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas, algunas versiones dicen cortadas. Y cuando dicen cortadas, a ver, ¿cuántos han cortado un árbol? Bastantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando dicen, vaya y me corta un pedazo de palo, quiere decir que hay más palos, ¿sí o no? Entonces de estas, dice, estas 70 semanas son determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Présteme la atención, por favor, no se me distraigan para que no se me pierda. 70 semanas están cortadas. ¿De dónde están cortadas estas 70 semanas? De los 2300 días. Ahora, una semana, ¿cuántos días tiene? 7. Entonces, 70 semanas multiplicado por 7, ¿cuánto nos da? 490. 70 por 7 da 490 días. Entonces serían 490 años. Y pongamos presente que dice que en esas 70 semanas está para ungir al santo de los santos. ¿Y quién es el santo de los santos? Cristo Jesús. Entonces la Biblia nos dice desde mucho tiempo antes en qué año era que Cristo iba a ser ungido por medio del bautismo. Y vamos a estudiarlo, mis apreciados hermanos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra, en otras versiones dice la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornase a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías y no por sí mismo. Noten cómo se va desglosando aquí la profecía de los 2300 años. Nos dice que 70 semanas, pero esas 70 semanas están divididas en 7 semanas más 62 semanas, que nos lleva a 69 semanas. Y dice, luego de las 69 semanas se le quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. En la Biblia estaba escrito exactamente el año en que Cristo Jesús iba a ser bautizado y el año en que Cristo Jesús iba a morir. Vamos a seguir estudiando lo que dice. Noten que ahí dice que desde la salida de la orden para edificar Jerusalén. Entonces, en el año 457 antes de Cristo, el rey Artajerjes del imperio decretó que podían todos los judíos volver a Jerusalén, a reedificar o a restaurar Jerusalén. El pueblo de Dios estaba preso en Babilonia, estaba preso porque lo habían llevado cautivo. Y entonces dice que sepas que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, habrían ¿cuántas semanas? 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuándo fue eso? Ustedes pueden mirarlo en la historia, que el rey Artajerjes finalmente le dijo
a Nehemías que saliera a edificar la ciudad y le prestó el ejército para que lo cuidara y le dio dinero para que reconstruyera la ciudad, las murallas, porque estaban hechas nada por la destrucción. En el año 457 antes de Cristo. Las 7 semanas equivalen a ¿cuántos años? A 49 años. 7 por 7, 49. ¿Qué pasó en esos 49 años? El pueblo de Dios restauró las murallas de Jerusalén, pero estaban asediados por los enemigos, y ustedes pueden leer en Esdras, que fue otro de los que salió, que los que construían la muralla con una mano mantenían la espada para defenderse y con la otra el balustre o la vara para edificar estas murallas. Y la historia muestra que exactamente el pueblo de Israel se gastó 49 años en reedificar las murallas. 49 años exactos. Porque el tiempo de Dios es como perfecto, ni antes ni después. Y Dios ya lo había dicho que había 7 semanas. Luego dice que más 62 semanas para ungir a quién? Al Santo de los Santos. Entonces, del año 457 le quitamos 49, nos lleva al año 408 antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo se restan los años. Y en el año 408, entonces empezó Jerusalén nuevamente a ser el pueblo de Dios. Y si le sumamos las 62 semanas, que son 434 años, nos llevan exactamente al año 27 después de Cristo. ¿Y qué pasó en el año 27 después de Cristo? Llegó el Señor al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista, y entonces antes de Jesús ser bautizado, antes de Jesús morir en la cruz, ¿qué tenía que hacer el pueblo para ser perdonado? Conseguir un cordero, llevar y sacrificarlo, ponerle la mano encima al cordero y sacrificarlo en lugar del pecador. Pero cuando Cristo llegó a donde Juan el Bautista cuando vio a Cristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces por eso usted y yo ya no sacrificamos corderos. Imaginándonos cada día que pecáramos, entonces, ¿cuántos corderos tendríamos que sacrificar esta noche aquí? Porque ¿quién no pecó? ¿Quién no le dio una soberbia? ¿Quién no le dio, quizás no dijo una grosería? Entonces tenían que sacrificar ese cordero. Y esos 434 años nos llevan al año 27 de Cristo. ¿Y qué leímos en la Biblia? Que dice que sería ungido el santo de ¿qué? De los santos. ¿Y cómo fue ungido? Cristo por medio del bautismo. Y Cristo se bautizó sin tener pecados para darnos ¿qué? Enseñanza. Por eso el Señor Jesús dice, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también ¿qué? Hagan. Ahora, ¿para qué más sirve el bautismo de Cristo según la palabra de Dios? Para darle el bautismo a aquellas personas, escúchenme, que no pudieron bautizarse. Escúchenme. Pues ustedes van a decir algunos, entonces yo no me bautizo. No, porque recuerdan al ladrón en la cruz. ¿Se pudo bautizar el ladrón en la cruz? No, porque no tuvo oportunidad. Pero ¿se arrepintió el ladrón en la cruz? Sí. Entonces el bautismo de Cristo se le puso al ladrón en la cruz. Ahora, escuchen, hermanos que no son bautizados. El bautismo de Cristo se le coloca a la persona que no alcanza a bautizarse, pero que un día decidió bautizarse, pero no tuvo la oportunidad. Vamos a poner un ejemplo. Aquí hay personas que no se han bautizado, ¿cierto? Pero uno de ustedes dice hoy, Señor, por la gracia de Dios me bautizo mañana. Mentalmente, ¿me están entendiendo los que no han bautizado? Mentalmente le dicen, mañana por la gracia de Dios voy a bajar a las aguas bautismales, me voy a ungir por
pero usted murió mañana a las 10 de la mañana, murió sin bautismo. El bautismo de Cristo se le pone porque ya usted había decidido bautizarse en la conferencia de mañana. ¿Me entendieron? Pero si usted, sabiendo que debe bautizarse, no se bautiza y sigue y muere sin bautizo, el bautismo de Cristo no es para usted. Por eso es importante entregar la vida a Cristo Jesús lo más pronto que pueda. ¿Se va cumpliendo lo que dice la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Y qué más iba a suceder al final de la semana 62, según Daniel 9? ¿Qué más iba a suceder, mis queridos hermanos? 69 semanas, ya más las 62 semanas, más 7 semanas, nos lleva a las 69 semanas, pero leímos que dice 70 semanas están destinadas ¿para qué? Para tu pueblo. Estamos en el año 27 después de Cristo. Y dice que sería quitada la vida ¿de quién? Del Mesías. ¿Cuántos años duró el ministerio de Cristo Jesús? 3 años y medio. ¿Y la semana cuántos días tiene? 7. Entonces, 3 años y medio simbolizan ¿cuántos? 3 días y medio simbolizan ¿cuántos años? 3 años y medio. ¿Y qué pasó en el año 31 después de Cristo, mis amados hermanos? Cristo fue ¿qué? Muerto, fue crucificado. Exactamente en la mitad de la semana, lo leímos que dice, y a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías príncipe. A la mitad de la semana, año 27 más 3 años y medio, año 31 después de Cristo Jesús, mis queridos hermanos, murió. Nos quedan haciendo falta 3 años y medio, y esos 3 años y medio nos llevan al año 34 después de Cristo. ¿Y qué sucedió en el año 34 después de Cristo? El pueblo de Dios estaba siendo perseguido por el entonces llamado Saulo de Tarso. ¿Recuerdan ustedes? Que era el apóstol que perseguía a los cristianos. En ese entonces no era apóstol, y él era el que perseguía a los que creían en Cristo Jesús. Y llegó y cogió preso a Esteban y lo puso para que lo apedrearan, para que lo mataran. Y entonces Dios le da una visión a Saulo de Tarso, cayó a tierra. Escuchen, algunos hermanos que dicen que se cayó del caballo. La Biblia no dice que Saulo fuera a caballo. La Biblia dice que cayó a tierra. ¿Y podemos caer a tierra yendo caminando? Sí, claro. Pero muchos dicen, y Dios tumbó a Pablo del caballo. La Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, no podemos predicarlo. El Espíritu de Profecía tampoco lo dice. Y el Espíritu de Profecía dice que todos los que iban con Pablo cayeron como muertos a tierra. Pero no dicen que iban a caballo. ¿Y qué pasó entonces en el año 34 después de Cristo? Ese evangelio que era solo para los judíos, pero por rechazar a Jesús como Salvador, entonces pasó a todos los gentiles en el año 34, y se cumple exactamente lo que dice la Biblia, que 70 semanas están destinadas sobre el pueblo ¿de qué? De Israel. Después de estas 70 semanas del año 34, el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Escúchenme. El pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Entonces los israelitas nos dijeron, claro que sí, pero ya no son la nación de Dios. Ya usted y yo somos el Israel espiritual. Ya usted y yo somos el pueblo de Dios escogido, porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Claro que los israelitas, los judíos se salvan, sí, pero se salvan individualmente, igual que los colombianos, los venezolanos, los americanos, los alemanes, como cada uno de ellos. Se cumple lo que dice la palabra del Señor, que 70 semanas, 490 años estarían destinados para el pueblo de Israel como pueblo de Dios. Y en el año 34 entonces pasa el evangelio a todos los gentiles, y
y Saulo de Tarso deja de ser el perseguidor a llamarse Pablo el evangelista. Y Pablo es el que lleva el mensaje a Colosas, a Corintios, a Roma, y entonces el evangelio es predicado a todos los gentiles. Y gracias aparte del evangelio de Pablo, al trabajo de Pablo, usted y yo conocemos el mensaje de salvación, mis amados hermanos. El tiempo de Dios, ¿cómo es? Ni antes ni después, mis queridos hermanos. Por eso la aparición de Cristo en el río Jordán, dice la palabra del Señor en Marcos 1, 14 y 15, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Hermanos queridos, y ustedes saben según la Biblia que Juan ya tenía discípulos, ¿sí o no? Ya tenía seguidores, pero cuando bautizó a Cristo Jesús, Juan le dijo a los discípulos: vayan con él, es necesario que él crezca y que yo que mengue. Y nosotros a veces como cristianos empezamos en la iglesia, nos dan un cargo en la iglesia y nos creemos dueños de la iglesia, siendo que el dueño de la iglesia es ¿quién? Cristo Jesús. Y nosotros debemos menguar para que Cristo ¿qué? Crezca. Y la forma es no teniendo orgullo, no teniendo envidia entre nosotros mismos, no teniendo esa rencilla que a veces surge en las iglesias del pueblo de Dios, mis amados hermanos. Ojalá que en esta iglesia no suceda esto. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, dice Daniel 9:26. En otra semana confirmará el pacto a muchos, dice Daniel 9:27, lo que veíamos en el cuadro anterior, mis queridos hermanos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice Daniel 9:27. Y pónganle atención a lo que dice: hará cesar el sacrificio, lo que les explicaba que antes el pecador debía sacrificar al cordero. Por eso ya no sacrificamos más corderos, porque al morir Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado suyo y mío, mi querido hermano. Desde el año 34 después de Cristo es el apedreamiento de Esteban. Pero ¿cuántas semanas o cuántos años son los que estábamos estudiando al principio? 2300 ¿qué? Años. Entonces al año 34 después de Cristo nos quedan faltando 1810 años para que se cumpla la profecía de los 2300 días o años donde el santuario será ¿qué? Purificado. ¿Qué pasó? Eso le sumamos al año 34, 1810, nos lleva al año 1844, donde debe ver la purificación del santuario celestial. ¿Qué pasó, mis amados hermanos, en este periodo de 1800 años? Aquí es donde cobra fuerza lo que hablábamos ayer y antier de la bestia, donde la bestia dice que tenía poder para herir, poder para cambiar los tiempos y la ley, y poder para quebrantar a los santos de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 años. Y en este periodo de 1810 años es cuando surge la bestia de Apocalipsis 13, y cuando hace todos los bajámenes que hizo, donde inventó la Santa Inquisición, donde no se podía leer la Biblia, y no sé cuántos le hayan contado que antes la misa el sacerdote la daba de espaldas y la daba en latín. ¿Sí lo han escuchado? La hermana que es joven igual que yo sabe que es cierto. Así era. Y la decía en latín. Y nadie podía tener Biblias, porque el que tenía la Biblia se trataba del hereje. Y entonces era la Santa Inquisición, mis amados hermanos. Y empezó, ayer veíamos el poder de la bestia en el año 538, y donde tuvo todo el poder, el imperio del papado, hizo lo que quiso, quitó la ley de Dios,
nos lleva al año 1798, que ya decíamos, vino el general Berthier bajo la orden de Napoleón, tomó preso al Papa que había en ese entonces y recibió la bestia, la herida de ¿qué? De muerte. Y hoy me preguntaban en una visita, o sea que hirieron al Papa. No, no fue que hirieran al Papa, no fue que le hubieran pegado un tiro o un lanzazo, sino que sencillamente al cogerlo preso perdió el poder y ya no mandaba igual hasta que Mussolini le devolvió el poder y entonces la herida de muerte, decíamos ayer, iba como sanando. Y para ahorita, muy pronto, más pronto de lo que creemos, ayer estudiábamos que la segunda bestia de Apocalipsis, que ¿quién es? Los Estados Unidos de Norteamérica, según la Biblia, le dará todo el poder a la primera bestia, que es el poder político religioso del papado, y hará que grandes, pequeños, ricos y pobres adoren a la bestia, que guarden el domingo, y que los verdaderos hijos de Dios que guarden el sábado serán perseguidos por guardar las cosas que Dios manda. Pero es mucho mejor dar la vida por Cristo y tener la vida eterna que vivir en esta vida y perder la vida eterna. ¿Es así o no es así? Mis amados hermanos, ¿se cumple lo que dice la Biblia? Entonces, ¿qué pasó en 1844? En 1844 dice la Biblia que hasta 2300 años y el santuario será purificado. Y recuerdan los primeros textos que leíamos, que le decía el ángel a Daniel: guarda la profecía porque es para el tiempo del fin. Cuando Cristo murió en el año 31 después de Cristo, ascendió al cielo y entró al lugar santo del santuario celestial. Los que han leído la Biblia, o si no, los invito para que lean en Éxodo, cuando Moisés recibió la visión de Dios, que Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario terrenal y le dijo: hágalo de acuerdo a lo que yo le mostré que hay en el cielo. Entonces Cristo llegó al lugar santísimo a oficiar como sacerdote, a darle al Padre la vida pura de Él en lugar de la vida imperfecta y pecaminosa de nosotros. Y pasó desde el año 31 hasta el año 1844, mis amados hermanos, donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces, ¿qué hacía el sacerdote en el lugar santísimo? Se llevaba a cabo el día de Yom Kippur, o el día de la expiación, donde finalmente se decidía el destino de todas las personas, o vida eterna o muerte eterna. Entonces repasemos, mis queridos hermanos. El decreto de Artajerjes se dio en el año ¿qué? 457 antes de Cristo. Dicen que estarían 70 semanas para la reconstrucción de Jerusalén. Entonces las murallas iban a ser reconstruidas en 7 semanas o 49 años, y eso del 457 nos lleva al 408. Luego 62 semanas cuando el pueblo de Israel vuelve a ser el pueblo de Israel y edifica completamente toda la ciudad de Jerusalén, y dice que a la mitad de la semana 70 sería ungido el Santo de los Santos. ¿Y cuándo fue ungido Cristo? En el bautismo por Juan el Bautista. Ahora vale la pena hablar un poquitico del bautismo. El bautismo en el original de la Biblia es bautizar, significa sumergir, tapar, hundir. Y cuando se bautizaron a los niños, cuando nos bautizaron a los niños pequeños, hermanos, ¿los taparon con el agua? No. ¿Qué hicieron? Le echaron un poquitico de agua ahí. Ahora, ¿cuántos fueron bautizados cuando pequeños? Llamémoslos bautizados. La gran mayoría. ¿Ustedes se acuerdan qué hicieron de almuerzo ese día? No. Ahora la Biblia dice que para el bautismo, antes de ser bautizados, debemos arrepentirnos. ¿De qué se arrepintieron ustedes? No sabíamos qué pecados teníamos. Es más, los niños recién nacidos, ¿qué pecado tienen? Ninguno. Ninguno.
pecado de Adán y Eva. Pero esa es una gran mentira, hermanos. Porque la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Quién era la pecadora? La mamá. El niño nace, escúcheme, por favor, présteme atención. El niño nace sin pecado, pero nace con la semilla, con el virus del pecado adentro. Y ustedes, los que han cultivado, saben que se siembra la semilla y ¿qué pasa si no se le echa agua? Se muere, no germina. Entonces los niños pequeños cuando nacen con la semilla del pecado, y los que se encargan de echarle agüita para que crezca esa semilla del pecado, ¿quiénes son? Los papás, los tíos. ¿Cuántas veces llega el tío y coge al niño y papito, diga tal palabra? Y lo primero que le enseñan a decir al niño son groserías. Y cuando la mamá llega, el esposo, el niño está pequeñito, de 6 meses, digamos, y llega el esposo de trabajar, y entonces le dice, hola mi amor, ¿tiene limonada? Y la mujer le responde, ¿y qué creen que yo soy su sirvienta? Pues vaya, hágala. Está escuchando el niño, los gritos, el desamor, y se le está echando ¿qué? Agüita. Y entonces por eso hoy en día hay niños de 7 años, de 3 años que no se los aguanta nadie, porque le falta a veces corrección, hermano. Porque hoy en día la Biblia dice que el padre que ama al niño madruga ¿qué? A corregirlo. No es que se levanten ahora a las 2 de la mañana a darle rejo al hijo, pero desde temprana edad es que se corrige el niño. Lamentablemente, ¿quién es el que manda hoy en día en las casas? Los niños. Hace unos años, cuando empezó la televisión, los que tenían televisión, los papás acostaban a los niños y se quedaban mirando televisión, ¿sí o no? Y ahora los niños acuestan a los papás y se quedan mirando televisión. Hermanos, empieza a crecer la semilla del pecado. Entonces, hermanos queridos, el pecado no es del niño. Y si no pagamos, la Biblia dice que el hombre que pecare ese morirá. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre, dice Ezequiel. Y si no vamos a cargar por el pecado del papá, mucho menos por el de Adán y Eva. Pero el diablo, ¿quién nos metió eso? Que para echarnos la tortumadita de agua, que para limpiarnos de ese pecado. Y Jesús fue bautizado cuando ya tenía uso de razón. Ahora, ¿un niño de 7 años ya conoce qué es pecado? ¿Sí? Claro. Hoy en día sí. Pregúntele a un niño de 7 años que qué es si se deja un billete y él se lo lleva a comprar. ¿Qué dice? Es robar. Y si no creen que el niño tiene ahorita más inteligencia que nosotros los viejos, si ponemos aquí un niño de 7 años y un viejo de 60 y le damos 2 celulares empacados igualitos, ¿quién lo arma primero? El niño. Porque está evolucionando de esa forma. Y entonces, mis amados hermanos, volvamos a esta parte. En el año 27 después de Cristo se cumple exactamente. Luego en el año 31 después de Cristo, en la muerte de Jesús por usted y por mí. En el año 34 está el apedreamiento de Esteban y pasa el evangelio a todos los gentiles. Es también cuando Pedro es llamado a predicarle a Cornelio, a los gentiles. Y entonces los 1800 años restantes nos llevan a 1844 después de Cristo, mis queridos hermanos. El 22 de octubre de 1844 se cumple la profecía que el santuario será purificado. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, mis queridos hermanos. Y el mensaje es que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. ¿Podemos ser victoriosos en Cristo Jesús? Sí. Amén. ¿Podemos, por la gracia de Dios, recibir el sello de Dios y no la marca de la bestia? Sí, porque el apóstol dice, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Pero la decisión es de quién? De cada uno de nosotros, hermanos queridos, amigos. Si usted no le ha entregado la vida a Cristo Jesús, debe hacerlo.
porque si no le entregamos la vida a Cristo Jesús, por más que queramos ser salvos y por más que Dios nos ame, no vamos a poder ser salvos. ¿Qué sucedió después de 1844, mis queridos hermanos? Mañana, por la gracia de Dios, seguiremos estudiando las profecías de Cristo nuestro Redentor. ¿El tiempo de Dios es perfecto? ¿El tiempo de Dios ya se ha cumplido la mayoría de las cosas? Sí, lo que falta es muy poquito para que Cristo venga por segunda vez, o para llevarnos al reino de los cielos, o para darnos muerte eterna y quemarnos. ¿Dónde quisiera estar usted? ¿Con Cristo Jesús en el reino de los cielos? Colóquese en pie y vamos a orar.